Porque qué rápido se va el año, ¿no? Hace poco estábamos celebrando la Semana Santa, ¿verdad? Y este pasaje que vamos a ver hoy, por eso le digo que lo pensé si lo presentaba o no, porque hace poco lo presentamos, predicamos de él en el Domingo de Ramos, gloria a Dios. Pero después lo pensé bien y dije, no, vamos a presentarlo. ¿Por qué? Porque tiene una gran importancia en la línea de pensamiento de Mateo, porque Mateo, el Evangelio según Mateo, nos está presentando a Cristo como rey. ¿Cómo le presentaba Mateo a Cristo a los judíos? Como el rey de los judíos. Él era el rey. Así que sí tiene mucha importancia el relato de esta mañana. Así que busquemos en Mateo 21, del 1 al 11. Gloria a Dios. Y de Jesús. Nosotros lo conocemos en nuestra Biblia, tiene un subtítulo que dice entrada a triunfar, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Le pedimos al Espíritu Santo, que fue quien inspiró esta palabra. Venga hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos ayude y traspase ese corazón y a nosotros nos ayude a entender su palabra, que su palabra cambie nuestras vidas, nuestras mentes. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pueden sentarse. En Mateo, como les decía, en Mateo 21, del 1 al 11, Mateo nos presenta a Jesús como rey. En los versículos próximos que vienen, en el 12 al 16, va a hablar de la purificación del templo. Y los versículos 17 al 22, la maldición de la higuera. Pero a través de estas 3 señales y que le sigue una parábola, Dios nos va a hablar de su reinado, Y Jesús, ustedes saben que ya le había advertido tanto a sus discípulos, tanto a los que le seguían, tanto como a los que él sanaba y hacía milagros en ellos, que no levantaran mucha atención hacia su persona, porque él quería evitar confrontaciones públicas. Pero ahora todo cambia. Porque ahora es él el que va a proclamarse rey. Ahora él es el que va a hacer el anuncio. Jesús ya había anunciado a sus discípulos que él iba a ir a Jerusalén, que lo iban a arrestar los líderes y los líderes religiosos y los gobernantes, que iba a sufrir y que iba a morir y que iba a resucitar. Eso ya él se lo había dicho a ellos 3 veces en 3 diferentes ocasiones.
Y Dios, sin embargo, coloca este evento en el calendario de Jesucristo, este evento del que leímos ahora mismo. Lo pone en el calendario de Jesús porque fue diseñado literalmente cientos de años de anticipación antes de que Zacarías lo predijera, antes de que Daniel lo predijera. Es más, eso se encuentra en Zacarías 9:9 y en Daniel 9 del 24 al 26. Habían predicho que iba a entrar el rey manso y humilde sentado en un asno. Y poniendo las cosas en perspectiva para nosotros, según nosotros hemos visto el Evangelio de Mateo, nosotros hemos visto que Jesús ha pasado los últimos 9 meses y se ha detenido 35 veces en diferentes lugares, y el último fue Jericó, donde sanó al ciego. Y allí Cristo, estando en Jericó, después de sanar a los ciegos, da la orden y le dice a los muchachos, mira, cuando llegaron a Betjé, mira, ustedes ven aquella aldeita allí enfrente, vayan allí, que allí está un asno. Y le dijo hasta lo que tenían que decir si alguien los cuestionaba. Ustedes le dicen, mira, el maestro lo necesita, el Señor lo necesita. Y tan lindo, en Mateo dice, y después se lo traerá. Marcos no lo dice, pero en otras palabras, es prestadito, después se lo vamos a devolver. Pero lo importante es que Jesús lo necesitaba. El Señor los necesitaba. ¿Y por qué Jesús iba a necesitar un burro? ¿Y por qué Jesús iba a necesitar un pollino? ¿Por qué Jesús iba a necesitar reconocimiento? Quiero que piensen en esto un momentito, lo que significa. Dios, en su poder y en su majestad y en su perfecta sabiduría, preparó todo lo necesario que estuviera listo para este evento. O sea, para que se cumpliera en el tiempo perfecto, en el plan perfecto, el propósito perfecto de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre cumple sus promesas, sus planes y sus propósitos en nuestras vidas. Que no nos quede duda que a Dios nada lo toma por sorpresa. Que Dios en el calendario de tu vida ya Él ha colocado unos eventos necesarios para Él glorificarse. Para Él glorificarse, y a veces no podemos ni entenderlo. Pero si nosotros nos sintonizamos bien con Dios en una relación íntima, Él nos lo revelará. Así que no debe ser sorpresa para usted que Dios cumple, que cumplirá toda profecía, todo plan, todo propósito en tu vida. ¿Dios le ha hablado alguna vez? Dios cumplirá su propósito. Él no habla en vano como nosotros, que hablamos solamente para cubrir tiempo y espacio. En las Escrituras varias veces se compara la conducta y las actitudes de los humanos con animales, ¿verdad? Ejemplo, con respecto a la impureza, nos compara con cerdos. Con respecto a el desprecio, nos compara con perros. Y con respecto a nuestra voluntad caprichosa y lo voluntario que somos, nos compara con asnos monteses, ¿verdad? Y en este relato, según Marcos, descubrimos que el asna nunca ha sido montada. Marcos es el que nos dice que esta asna, el pollino de la asna nunca había sido montado. Y por lo tanto era inútil. Todavía no había sido, como diríamos en inglés, broken. Nadie lo había todavía domado. No estaba domado, y entonces pues era por ahora un animal inútil. Es como nosotros, cuando nosotros somos pecadores y todavía no hemos sido sometidos al Señor, nosotros somos inútiles en la obra del Señor. Somos inútiles, ¿no? Porque aprendemos en la Escritura que nosotros sin Dios no somos nada, y que nosotros sin Dios, aún nuestra justicia es considerada como trapo de inmundicia. Desde antes de que se comenzara el tiempo, desde antes de que comenzara su ministerio, incluso antes de que se hicieran las profecías, Jesús sabía dónde se encontraría el asna y el pollino. Sabía exactamente cómo la podía usar, sabía dónde se encontraría, sabía tanto así que le dio hasta la respuesta para aquellos que preguntasen
¿Y tú qué haces con un asno ajeno? ¿Por qué lo desatas? ¿Verdad? Él sabe, y así mismo, hermano, el Espíritu Santo sabe dónde nosotros estamos. Nos libera, nos lleva al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él nos usa. Y Él nos usa. Así como este pollino, así hace con nosotros, nos hace útiles en Él y para Él. Es más, una cosita más. Yo no quiero que usted se visualice como burro, no. Vamos mejor a pensarlo de esta manera. Mejor pregúntese, ¿tengo yo un burro? O sea, ¿tengo algo que Dios pueda usar? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Tienes algo que te ha pedido el Señor que desates y se lo traigas a Él? Para que así, para nosotros poder, eso que Dios te ha dado, ser útil para Jesucristo, para su obra, para el avance del Evangelio, para la historia futura. ¿Qué es eso que podemos nosotros, que tenemos, que sabemos dónde está, que tenemos que desatarlo, que tenemos que traerlo a Él para entonces Jesucristo usarlo? Es en ese modo de pensamiento que nosotros vamos a ver este texto. Puede ser un don, un talento especial, puede ser natural, puede ser sobrenatural. Podría ser algo artístico, podría ser alguna habilidad técnica, alguna habilidad tecnológica. Puede ser capacidad de lidiar con niños, de ancianos, consejería, podría ser labor manual, carpintería, jardinería, aseo, artes culinarios, costuras, confecciones, las bellas artes, los números. Puede ser tangible como puede ser intangible, o sea, puede ser material como puede ser invisible, que no se ve. Ese es el caso que tienes que podría usar Jesús. Si es coordinar, si es organizar, ¿verdad? Todas esas cosas. Si es su tiempo libre, si es... Hay tantas cosas que el Señor puede usar si nosotros sabemos dónde está, lo desatamos y lo traemos a Él. Dios nos da bienes, hermanos, para bendecir a otros y para que el Evangelio avance, para que el reino de Dios llegue a otros. Jesús necesita que todo su pueblo lleve a cabo los propósitos de Él en actuar y cumplir en aquello que es su voluntad en nuestra vida. Es importante que nosotros entendamos que usted no existe por existir. Usted existe porque Dios quiere usarle. Usted existe porque usted puede ser útil para Dios. Usted existe porque Dios le ha llenado de talentos, de habilidades, de destrezas y de recursos que pueden ser útiles para el Señor, para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todas tus circunstancias, todas tus acumulaciones, todo ha sido cuidadosamente preparado, orquestado por Dios en tu vida, de antemano. ¿Por qué? Porque Él lo necesita. Él quiere que tú lo traigas a Él. Así como Dios había orquestado todo esto del asna y el pollino. Volviendo al texto, fue hecho para que se cumpliese una profecía. Qué lindo que la misma Biblia hasta nos lo explica. Todo esto tenía que pasar para que se cumpliesen las profecías, o sea, refiriéndose al futuro del rey de Sión, o sea, al futuro de Jerusalén. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Un burro. ¿Y por qué específicamente un pollino que nunca ha sido montado? Déjeme decir, en la cultura antigua y todavía hoy se practica, así se debe practicar en las iglesias hoy día. Las cosas que van a ser usadas para Dios deben ser separadas de antemano y no darle otro uso, ¿verdad? Deben ser separados para Dios. Y antes, pues el animal que iba a ser usado para algún servicio, para el Señor o para el templo o para holocausto o para lo que sea, se separaba desde antemano,
se cuidaba aparte, se cuidaba bien, se preparaba, por así decirlo, y luego entonces lo usaban y tenía un trabajo extraordinario y específico. Así que este pollino, al no haber sido montado, era como había sido separado solamente para Jesucristo. En Génesis 49, 10, 11 dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que es otro título que se le da al Mesías, queriendo decir el manso, el tranquilo, el apacible, ¿verdad? Y a él será la obediencia del pueblo, atado su asna a la vid y sus asnos a la vid escogida. Lavó en vino sus vestidos y en la sangre de las uvas había un indicio de que el Mesías iba a venir. Y no tenía nada en los burros. Nosotros ahora por bromear, no sé por qué, nosotros comparamos a la gente media bruta con un burro, y les digo, este es burro, ¿no? Pero en realidad los burros no son brutos, no son brutos. Saúl, el primer rey de Israel, era un cuidador de asnos. David montaba asnos. No fue mucho después de todas estas cosas que se convirtió indigno de que un rey cabalgara sobre un asno. Entonces, el burro que montó Jesús habla de su carácter. Cuando nosotros vemos a Jesús montado en un burro, nosotros entonces podemos ver su humildad. Este fue un momento que fue ordenado por Dios para demostrar que nuestro rey iba a entrar humilde, siervo, servidor, manso, gloria a Dios. Mire, yo leí algo y por esta vez me van a perdonar porque no escribí el autor, se me escapó. Pero él decía, analizando este pasaje, él decía, mírenlo, como si él estuviera en la multitud viendo a Jesucristo entrar en el burro, dice, mírenlo, no monta un semental, que es un animal de guerra, ¿verdad? No monta un semental, ni viene con pompa o poder aterrador, porque antes le tocaban bocinas y de julio, todo eso cuando entraba el rey. No monta un semental y no viene con pompas o poder aterrador, sino que está sentado en un asno, que no es un animal de guerra, pero que está listo para cargas de trabajo que lo ayudarán a servir a los seres humanos. Con ello demuestra que no viene a aterrorizar a la gente, a maltratar o a oprimir, sino a ayudarlos, a llevar su carga y asumirlas en sí mismo. Jesús no vino para destruir, sino para amar, no para condenar, sino para ayudar, no con poder de la fuerza, sino con la fuerza del amor. Humilde, siervo transparente. Pero no te equivoques, la próxima vez que venga, vendrá como rey conquistador. Viene con una túnica bañada de sangre, viene con una espada llameante, viene en un caballo celestial del cielo. Y yo aquí parafraseando Apocalipsis 19 del 11 al 21, léalo en su casa que es bastante. Dice, viene en un caballo blanco. Él es el jinete del caballo blanco. Y no es un caballo de los de aquí, es un caballo del cielo. Así que si usted me pregunta, ¿en el cielo habrá animales? Yo no sé, no lo dice. Pero sí sabemos que hay uno que Dios le llama caballo y que viene del cielo. Por lo menos uno hay. Jesús ha ordenado todo cuidadosamente y parece que el dueño de este burro era seguidor de Cristo. Parece, porque vemos que sin titubear le presta el burro, ¿verdad? Es más, sin titubear, al oír a los discípulos decir, es que el Señor lo necesita. Hermano, si nosotros tuviéramos esa actitud, que cuando nosotros sepamos que el Señor lo necesita, nosotros sin titubear, entreguemos lo que tenemos al Señor. Entonces se cumple la profecía. ¿Qué profecía? Que la salvación venía, pero también se cumple la profecía de que también viene juicio sobre Israel, sobre Jerusalén. Ahora, ¿es el Mesías justo? Sí lo es. ¿Tiene salvación? ¿Le trajo la salvación? Sí la trajo.
pero también sabemos que será para el futuro. Cumplimiento que veremos, como dice Apocalipsis 19, 11 al 21, que vendrá en su caballo blanco, que vino a salvar, vino a salvar y fue rechazado. Por eso Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y la profecía de Daniel 9, 25, 26 lo predijo con escalofriante precisión. Y aquí yo voy a entrar en unos números, yo sé que es un poquito aburrido, a mí me aburren los números, pero hay unos detalles en esta profecía que se puede calcular, tanto así que hay gente que se ha dedicado a sacar los cálculos que lo profetizó Zacarías y Daniel, pero de acuerdo a esos cálculos se cumplió exactamente cuando se tenía que cumplir, cuando Jesús montó en ese asno. Wow. No todas las cosas se pueden calcular así, pero este evento sí está a nivel que se puede calcular científicamente. Así que desde la salida de la orden para restaurar a edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso está en Daniel, ¿verdad? Ahora, las disoluciones están determinadas. Hay un señor que se llama Sir Robert Anderson que hizo los cálculos. 62 semanas equivalen a 434 años. 7 semanas equivalen a 49 años. 483 años por 360 días, porque los judíos usan un calendario lunar y no uno solar, fueron 173.880 días. Luego retrocede 7 años a los cálculos, el único decreto dado en las Escrituras que autorizó la reconstrucción de la ciudad. Los muros tuvieron lugar en el capítulo 2 de Nehemías. Fue fechado en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que es una fecha que está establecida en la historia. O sea, los historiadores de ese entonces lo tienen escrito en sus libros, ¿verdad? Y fue fechado en el mes de Nisan. En resumen, hermanos, la fecha es una de las fechas mejor documentadas en la historia de la humanidad. El libro de Sir Robert Anderson narra el lapso que comenzó el 14 de marzo de 445 a.C. y concluye el 6 de abril del 32 a.C. Este día que hablamos aquí en Mateo 21, del 1 al 11, hasta la fecha se puede calcular precisa. A mí me impresiona todo eso, aunque a nosotros nos están hablando en chino, ¿verdad? Pero oír eso, el que hay un evento que para que no quede duda de que se cumplió una profecía, no queda duda de que Dios existe, no queda duda de que Cristo es el Señor, ¿verdad? Hay gente que no quiere, hay gente que no quiere creer en nada de eso. Pero hermano, hay cosas que la inteligencia humana no puede ganarle la inteligencia divina. Porque se cumple no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, para aquellos que dicen que esas profecías son cuentos que se inventaron los seguidores de Jesucristo. ¿Verdad? El Antiguo Testamento contiene 300 referencias acerca del Mesías que se cumplen específicamente, literalmente, en Jesús. Estas son profecías, hermanas, autocumplidas en Jesús, y sus discípulos no podían fabricarla. Todavía tengo más datos aquí de números, pero no vamos a entrar mucho en eso. La cosa es que dice que todo esto fue profetizado mucho antes de que existieran hasta los discípulos, mucho tiempo antes de que existiera Jesucristo como hombre, ¿verdad?
las profecías ya habían sido completadas para el 450 antes de Cristo. 450 años antes de Cristo. ¿Usted se acuerda de algo que dijeron hace 400 años atrás sus papás? Los abuelos de los abuelos de los abuelos. 400 años son muchos años, hermano, muchos años. Así que en el verso 11, los discípulos fueron e hicieron exactamente lo que dijo Jesucristo, que de hecho, eso lo deberíamos subrayar, porque ustedes saben que los discípulos no hacían lo que Jesucristo les decía que hiciera, pero estos dos, el mandado, hicieron exactamente lo que el Señor les dijo, y lo bonito de eso es que vemos que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda a hacer, las cosas salen bien. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y las cosas le salieron bien. En el verso 7 trajeron el asno y el pollino y le pusieron sus mantos y lo pusieron encima. Marco dice y lo pusieron encima. Mateo dice y él se sentó sobre él. Bueno, las dos cosas. Tuvieron que haberle ayudado a montarse. ¿Verdad? Y otros cortan ramas, cortan árboles y los tiran al suelo para cuando él camine. Y el pueblo proclama una alabanza. Dice la palabra del Señor que el pueblo se conmovió. Usted sabe lo que es conmoverse. Usted se ha conmovido, ¿verdad? Solamente la Biblia menciona conmoverse una vez antes, que fue cuando Herodes se enteró de que había nacido ese niño, se conmovió. Pero no se conmovió con compasión, sino que le temblaron hasta los intestinos, ¿verdad? Así que ese era el conmoverse. Y este pueblo se había conmovido. Y empezaron a dar alabanzas. Y empezaron a vociferar. Y nosotros, hermanos, si nosotros nos remontamos al libro de los Reyes en el capítulo 9, de ahí en adelante, nosotros podemos ver ejemplos de qué cosas se hacían cuando iba a entrar un rey. Cuando venía el rey a la ciudad. La gente salía, la gente gritaba, la gente le tiraba los mantos, le tiraba ropa, o sea, trapos o cosas para que la cabalgadura del rey no se fuera ni a estancar ni a estorbarse y llegara. Es como cuando decimos le tendieron la carpeta roja, ¿verdad? Pues eso es importante, eso pasaba. Y asimismo, ellos lo que declaraban con ese acto era que se sometían a su autoridad. Era una manera de decirle a ese que venía entrando que él tenía completamente todo el control. Que le daban el control de todo a él. En otras palabras, le estaban diciendo, puedes hacer lo que tú quieras, incluso puedes hacer con nosotros lo que tú quieras. Esa era la sumisión que se demostraba cuando entraba un monarca a la ciudad. Y aquella ciudad estaba alegre porque para ellos eso representaba la liberación, representaba la salvación, pero de Roma, ¿no? Le daba la liberación de la opresión de Roma. Este era un rabino galileo y ellos decían, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos, que enseña con autoridad la palabra de Dios. Oh gloria a Dios, hosana al hijo del rey de David. Hosana al que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es lo que estaba sucediendo, hermano. La gente estaba citando el Salmo 118, 26. Hosana al hijo de David, sálvanos, que de hecho Hosana quiere decir sálvanos y sálvanos ahora, sálvanos ahora. Y eso era lo que ellos gritaban, Hosana al hijo de David, sálvanos ahora mismo de esta opresión económica, de esta opresión política, de esta opresión a nuestros seres queridos. Ellos pedían se les salvara. Estaban hablando pero sin embargo no estaban hablando sálvanos de nuestros pecados, ni sálvanos de nuestro quebrantamiento interno. No era lo que estaban diciendo ellos. No estaban diciendo sálvanos de este mundo que está perdido, salva al mundo que se está deteriorando. No, eso no era lo que estaban pidiendo. Entonces estos gritos de alabanza, hermano, ustedes saben, dice aquí que había gente al frente y había gente atrás. Y estos cánticos eran antifonales. Antifonales quiere decir que yo lo digo y después ustedes lo dicen, ¿verdad? Como cuando yo le decía a mis estudiantes, por ejemplo, si decía, Hosana al hijo de David. Hosana, hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que
Eso, así era que lo hacían. Lo decían, ustedes han visto en una huelga que alguien grita un chant y los otros le siguen. Y eso va aumentando un cierto estado de ánimo en la multitud. Es como contagioso. Es como, el americano en psicología le llaman mob mentality, ¿verdad? Como que se contagian. Y así mismo estaba la gente frente, las de atrás y las delante gritando, Hosana al Hijo de David, Hosana al Señor Altísimo. La gente atrás gritaba y la gente de adelante gritaba y de así sucesivamente. Y la atmósfera se convirtió en atmósfera de celebración. Dice el versículo 10 que cuando entró a Jerusalén toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Porque, hermano, en esa multitud había todo tipo de gente. Acuérdense que iban camino a celebrar las Pascuas. Hay judíos que vivían en Jerusalén, pero también habían judíos que venían de otras partes, de Galilea, de otros lugares. Hay judíos que habían escuchado y presenciado las enseñanzas de Jesucristo y de sus milagros. Entonces hay muchas personas diferentes. Como hoy día, hermano, hay muchas personas diferentes, de orígenes diferentes, de entendimientos diferentes, de creencias diferentes, lamentablemente, de expectativas diferentes. ¿Saben que hasta dentro de las iglesias hay gente con expectativas diferentes? Dice el verso 11, y así dijo la multitud, este es Jesús el profeta Nazaret de Galilea. Y la multitud lo aplaudía, pero hermanos, por breve momento. Jesús por breve momento recibió celebración, honor y respeto, pero se cumplió la profecía. Aleluya. ¿Creen que en esta multitud había gente que creía que él era el Mesías que ellos estaban esperando? Lo había. ¿Creen que en esa multitud había gente que sabían que era un instrumento de liberación que aseguraría la independencia de Roma? Así muchos pensaban. Claro que sí. Y allí estaban también los líderes religiosos, que lo que querían era que él fallara en cualquier cosa para atraparlo. Allí había la gente novelera que solamente está diciendo, oye, ¿qué pasa ahí? Déjame ver. Que le dijeron, mira, está toda esa gente. Así mismo vemos también dentro de las congregaciones, hermano. Hay gente que solamente viene porque no se lo quieren perder. Sí, para estar al día, para estar al tanto. Pero ¿sabes qué, hermano? A pesar de que adoraban a Dios y estaban allí, estaban ciegos. Estaban ciegos a la misión de Jesucristo. Estaban ciegos a la presencia de Dios en medio de ellos. Estaban ciegos a la gracia de Dios. Estaban ciegos. Estaban allí y se lo estaban perdiendo. Puedes estar y estártelo perdiendo. Lamentablemente en pocos días el estado de ánimo se volvería oscuro y hostil y las multitudes gritarían, crucifíquenle, crucifíquenle, al mismo que le decían, Hosana, Hosana. Porque era sálvanos ahora o te matamos. Wow. ¿Cómo se pasa de una posición de exaltada a una de humillación? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que el mismo que te adula es el mismo que después te desacredita. Si le pasó a Cristo, que nos pase a nosotros no es nada, ¿verdad? Ahora, ¿qué causaría esto? ¿Qué causaría la ceguera espiritual? ¿Qué causaría que los líderes religiosos fueran cegados por su propia posición, por su propia ambición, sustituyendo la palabra de Dios por las tradiciones humanas? En Lucas 11:52 dice, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entendéis, y a los que entraban ni lo impidisteis. Hermano, a veces nos ponemos tan ciegos que no vemos lo que está pasando alrededor de nosotros. Hay gente que se atreve a decirnos, ay, pero es que tú eres tan fatalista, es que tú eres pesimista, es que tú todo lo ves negativo, y tú no lo ves. Tan ciego estás que no lo ves. Lo mal que anda el mundo. ¿Estás tan ciego que no ves cómo la gente vive? ¿Cómo vive haciendo cosas que todas son en contra de Dios? En contra de la iglesia, en contra de tu propia alma. Aún los seres
más cercanos a ti? ¿Tan ciego estás que no lo ves? Dice la palabra del Señor que estamos tan ciegos que no vemos lo ciegos que estamos. Estamos tan ciegos que no vemos la condición en que se encuentra nuestro corazón. No estaban interesados ni en la palabra de Dios, no estaban interesados en Jesucristo, no estaban interesados en lo que Jesucristo mismo dice de sí mismo. Y así hay mucha gente, hermanos. Yo no estoy diciendo que aquí, pero nosotros tenemos que vivir con los ojos abiertos. Hay gente que no le ven la importancia de los estudios bíblicos, no les interesa lo que la Biblia dice de Cristo, no les interesa lo que Cristo mismo dice de sí mismo. Por eso la gente se desconecta de Él. La gente está desconectada de Él. Las profecías acerca de Jesús no le convencen, la palabra de Jesús no le convence, los milagros que Jesús hizo no le convencieron, el carácter de Jesús no los convenció. Y su modo obstinado de la resistencia de la palabra los lleva a negar la verdad. De hecho, en Mateo, más adelante lo vamos a ver, cuando Poncio Pilato tiene a Jesucristo de frente, le dice, va donde el pueblo y le dice, pero ven acá, este no es su rey. Y la gente, ¿sabe lo que le contestó? Nosotros no tenemos rey. Wow. Nosotros no tenemos rey. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos mismos se declaran sus propios reyes. Ellos son su rey. Ellos son los reyes de su propia vida. Ellos son el cheche de su propia vida. No tenemos rey. Así que hay mucha gente, hermano, celebran el nacimiento de Jesucristo. Tú lo ves que en Navidad, eso olvídate. Celebran en Semana Santa la muerte de Jesucristo, pero no lo reciben como rey, no lo reconocen como rey. No tenemos rey. Es otra manera de decir, nosotros no tenemos rey. Según la Biblia, separados de Cristo, somos ciegos. Somos ciegos a nuestra condición delante de Dios. Dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estamos ciegos. Estamos ciegos de la belleza de Jesucristo, por eso Isaías decía, y lo veremos sin hermosura. O sea, hay gente, hermano, que ve a Jesucristo como cualquier otra persona. Hay gente que te lo dice, eso solamente fue un profeta más. Él es cualquier persona. No le ven la hermosura al Señor. Y a veces nos queremos poner de tú a tú con el Señor, con Cristo. Porque como nos dicen, Él es nuestro hermano, Él es nuestro coheredero con Cristo. La gente no sabe entender la jerarquía de la majestad divina. Miramos a Jesús y se nos parece a cualquier otro. Estamos ciegos a la gracia de Dios. Estamos ciegos a la presencia de Dios. Estamos ciegos a la necesidad que tenemos de Dios. Ay, hermano, qué triste. Y así estaba esa multitud. Los mismos que alababan a Dios. Entonces se vuelve cada vez más fácil ignorar el mundo y lo que te rodea. Como eso no es conmigo, yo para allá no voy a mirar. Nos hacemos los desentendidos. Eso no es conmigo. Y entonces empezamos a aceptar la corrupción, a darla por común, a verla como el pan nuestro de cada día. Sin embargo, ¿cuántas veces el Señor a nosotros nos inquieta y nos pide que hagamos cosas y nos pide que le entreguemos nuestros burros y no lo hacemos y después nos sentimos miserables, ¿verdad? Porque sabemos que perdimos una oportunidad de una bendición. Sin embargo, cuando sí obedecemos y lo hacemos, qué honrado nos sentimos, qué satisfechos nos sentimos, ¿verdad? Porque estas pequeñas obras hacen un efecto a largo plazo. Vemos que a largo plazo hubo una bendición, no solamente para ti, sino para otros. Usted y yo tenemos algo en nuestra vida que si lo devolvemos a Dios, podemos hacer grandes cosas en la obra del Señor. Puedes cantar, puedes sonreír, puedes saludar, quizás puedes programar una computadora, estamos orando por eso. Puedes escribir un cheque, lo que sea, eso es tu burro. Eso es tu burro. Tus regalos, o sea, los dones que Dios te ha dado, son de Él, son prestados. Nosotros tenemos que devolvérselo, ¿verdad?
Y Jesús le da a sus discípulos como prueba de que Él es Dios, porque sabía que lo que venía para los discípulos no era fácil. No era fácil ver matar a tu maestro. No era fácil ver matar a quien por lo que tú dejaste todo para seguirlo. Y Jesucristo, demostrándole que Él era el Rey, tanto a los discípulos como a la multitud, proclamando su reinado. Pues acuérdese que en todo el libro de Mateo nos está diciendo, el reino de Dios es como, y este es el reino de Dios. Él necesita algo, hermano, que solo usted tiene, que solo usted puede proveer. Usted sabe que usted tiene habilidades y destrezas y conocimientos e inteligencias únicas. Gloria a Dios que no hay dos como tú. Gloria a Dios que no hay dos como yo. Amén. Por amor a ustedes. Amén. Pero sin embargo hay destrezas y cosas que solamente las puedo ofrecer yo, así usted. Y Dios está esperando eso mismo. El Señor te necesita, Él necesita algo que solo tú puedes proveer. Entonces nos debemos hacer esta pregunta, que nosotros pudiéramos hablar con Dios y le decimos, Señor, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? Señor, ¿qué es lo que tú necesitas? Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué puedo yo darte para asegurarme de que Jesús y su obra se mueva, se adelante, se pueda avanzar en el Evangelio? Y hermanos, nosotros aquí en la New Jerusalem, preguntarle al Señor, ¿qué más? ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer para dar a conocer a Cristo? Para dar a conocer a Cristo. Vamos a ponernos de pie y oramos. Gloria a Dios, aleluya, Padre. Inquieta nuestros corazones, revélanos. Yo sé que en esta hora tú estás poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente qué más podemos hacer para ti, Señor, para ser útiles, para ser separados para tu servicio y así ser útiles a ti, a tu ministerio, a tu obra, al Evangelio. Úsame, Señor, úsanos, Padre. Tú eres el Rey de nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay un himno que nosotros cantábamos hace tiempo. Señor, eres la razón de mi vida, eres el sol de mi amanecer, mi esperanza, mi paz, mi quietud. Eso eres tú. Antes que todo eres tú, el principio y el fin, el alfa y el omega. Eso eres tú. Señor, quítanos la ceguera espiritual, Padre. Que reconozcamos nuestra condición espiritual, que reconozcamos nuestra condición delante de ti, Señor. La necesidad interior de nuestro propio corazón, Padre. Y yo te pido, Señor, que tú a través de esta palabra renazcas en nuestro corazón, Padre. El querernos entregar a ti completamente. Entregarte todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que escondemos, todo lo que proclamamos, Señor, te lo entreguemos a ti, Padre. Lo que tenemos, te entreguemos nuestra vida porque nuestra vida te pertenece, Señor, te pertenece. Tú eres el Rey, tú eres el Rey. Hosana al Hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ayúdanos a dar a conocer a Cristo. Ayúdanos, Padre mío, como congregación, como pueblo tuyo, dar a conocer a Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Nuestra hermana Mara